Bienvenidos a una nueva edición del informativo económico de Deutsche Welle. Bolivia, uno de los países con las mayores reservas de litio del mundo, un mineral clave para la transición energética, ha acordado con la empresa estatal rusa Uranium One Group la explotación de litio en suelo boliviano por 450 millones de dólares. Un convenio que prevé la instalación de una planta piloto para la extracción de litio, el principal componente para la fabricación de baterías para autos eléctricos o dispositivos móviles. Esto va a ocurrir en los salares del sur de Bolivia. Esta compañía rusa, que forma parte de la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica, Rosatom, va a asumir el total del costo de la inversión durante los siguientes 2 años. Salares andinos hasta donde alcanza la vista. Uyuni, en el sur de Bolivia, condensa las reservas de litio más grandes del mundo, alrededor de 23 millones de toneladas. Un motor de desarrollo económico para el país. La importancia de este mineral radica en su versatilidad para el almacenamiento de energía y como elemento clave en la transición hacia fuentes renovables. Bolivia, aliada con China y Rusia para este fin, busca así iniciar la explotación de este mineral a escala industrial. Bolivia ratifica con este convenio que nosotros somos y participamos en absolutamente todos los puntos de la cadena productiva y de comercialización de nuestro litio. El convenio de 2 años representa una inversión de 450 millones de dólares proveniente de la empresa estatal rusa Uranium One Group. Entre las mejoras de este acuerdo se contempla la construcción de una nueva planta que extraiga este mineral y permita su procesamiento para fabricar baterías que acumulen mucha más energía. Aunque Bolivia posee reservas considerables de gas natural, su industria atraviesa una profunda crisis por la falta de inversiones en exploración. Con este nuevo tratado, el país andino espera que sus exportaciones de litio alcancen para 2024 los 5.000 millones de dólares, muy por encima de lo obtenido con el combustible fósil. Y para hablar de este asunto contamos con el periodista Ernesto Pico, autor de La Ruta del Litio, obra de referencia en la materia que nos ocupa. Ernesto, cuéntanos para empezar, ¿qué importancia tiene este acuerdo en el llamado Triángulo del Litio que Bolivia integra junto a Argentina y a Chile? Hola Andrés, bueno, en principio hay que entender que es difícil ver al Triángulo del Litio como un todo porque los 3 países tienen realidades, recursos y estrategias políticas bien diferentes. Para Bolivia puntualmente es importante porque viene corriendo de atrás, tiene el 25% de las reservas mundiales, pero no está ni siquiera en el top 10 de producción que encabezan Australia, Chile, China y Argentina. Con Evo Morales se centraba en la producción 100% estatal de litio y baterías, pero en pequeña escala. Ahora con Luis Arce se está avanzando en un trabajo conjunto con Rusia y con China para aprovechar el potencial que tiene el país, pero que necesita de tecnología, de infraestructura y aliados que le permitan crecer. ¿Y para qué quiere concretamente Rusia el litio boliviano, Ernesto? ¿Y por qué elige Bolivia a Rusia de todos los candidatos posibles? Y bueno, Rusia, como los grandes países del mundo, intenta avanzar en el campo de la electromovilidad. Hay 2 empresas importantes que tiene Rusia como Evolut y Trolsa que producen vehículos eléctricos. El 1% de los vehículos que se vendieron en el último año en Rusia son eléctricos, que es un número bajo en relación a otros países del mundo. Si uno lo compara, por ejemplo, con Japón, que tiene el 1.4%, Estados Unidos el 5%, Alemania el 17%, mucho más arriba. Bueno, Noruega, que es el país con los números más altos del mundo, con el 79%. El aislamiento que está teniendo Rusia de la Unión Europea y de otros países del mundo por la guerra con Ucrania lo obliga a buscar avanzar en alianzas con países con los que puede hacerlo, y Bolivia es uno de ellos. Y Bolivia precisamente, Ernesto, históricamente le ha dado mucha importancia a la agregación de valor al litio que sale de su territorio. ¿Qué clase de explotación de litio es la que se ha acordado? ¿Con qué grado de elaboración va a salir el mineral de los salares del sur boliviano?
Bueno, lo que hay que entender del acuerdo es, o de lo que se conoce hasta ahora del acuerdo, es que es para usar un método prácticamente experimental de tecnología de extracción directa que todavía no ha sido usada a escala industrial en el resto del mundo. Está pensado en 3 fases para poder producir hasta 14.000 toneladas de litio grado batería, pero no están claros los plazos en que se va a alcanzar ese volumen. Es decir, Rusia está probando un método en el Salar de Uyuni para ver si funciona. Hay cierto escepticismo de algunos sectores que no saben si va a funcionar, pero bueno, los gobiernos de Rusia y de Bolivia están apostando a que sí funcionen, ¿no? Miremos, Ernesto, brevemente al sur de Bolivia, Argentina, donde acaba de empezar el gobierno del libertario Javier Milei y donde el modelo de explotación de litio está todavía por definirse. Incluso Elon Musk se comunicó con Milei después de su asunción y todos sabemos qué es lo que Elon Musk tiene en mente. ¿Se puede ya vislumbrar qué va a hacer el nuevo gobierno argentino con el litio? Todavía es un poco pronto porque el gobierno nuevo está tomando una serie de medidas más estructurales, en principio muy rápido, y no sabemos qué va a ocurrir con el litio. Sí, lo que podemos pensar es que va a ir en un movimiento pro mercado. Ya hay expresión de intentar estatizar empresas públicas, Vaca Muerta, el YPF, que es la empresa petrolera fundamental de Argentina, y no sería raro que con el litio, bueno, que no hay empresas específicamente estatales, pero que sí que profundice el nivel de permisividad y de privilegio que tiene con el capital extranjero Argentina respecto al litio. Y bueno, Elon Musk parece que va a ser un aliado clave, o un aliado sí clave ahí, que hace rato sabemos que tiene intereses aquí en el sur, ¿no? Ernesto Pico, en Buenos Aires, autor de La Ruta del Litio. Gracias y hasta cualquier momento. Gracias, hasta luego. Y los grandes bancos centrales de todo el mundo están evaluando su política de aumento de tasas de interés, que está empezando a lastimar a la economía, sobre todo aquí en Europa. Y por eso, por segunda vez consecutiva, el Banco Central Europeo ha mantenido sin cambios los tipos de interés en el 4,5%. Esto ocurre en un contexto de contracción de la economía de la eurozona y de reducción de la inflación hasta el 2,4% interanual en el mes de noviembre. Pero aunque la inflación baje en los últimos meses, es probable, según la entidad, que vuelva a repuntar, al menos temporalmente, a corto plazo. Esto es lo que afirmó la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, este jueves en Frankfurt. La decisión llega un día después de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuviese también intactos los tipos de interés en el 5,5%. Los estadounidenses mayores de 65 años están desempeñando un papel cada vez más importante en la población económicamente activa, lo que modifica la composición de los trabajadores estadounidenses y refleja también una nueva realidad en la que la jubilación se ha convertido en un proceso más gradual para muchos. La proporción de estadounidenses mayores que trabajan, ya sea por elección o por necesidad, se ha duplicado en los últimos 35 años, según un informe publicado el jueves por el Pew Research Center. Eso sí, estas personas mayores trabajan ahora más horas y también ganan más dinero que en el pasado. De este asunto vamos a hablar, por supuesto, con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, cuéntanos cuáles son las razones de este aumento de trabajadores en esta franja de edad en la que normalmente se está jubilado. Pues de acuerdo con el Pew Research, hay muchos trabajos que no requieren grandes esfuerzos físicos gracias a la tecnología y además hay horarios más flexibles. Además, los adultos mayores tienden a tener cada vez una mejor salud. El estudio no profundiza a la hora de examinar si hay una necesidad por cuestiones económicas, pero sí apunta a que los cambios en la jubilación fuerzan a trabajar más allá de los 65 o los 67 años, depende de cuándo se haya nacido, para conseguir la pensión del Estado al 100%. Además, el cambio en los planos de pensiones de las empresas con prestación definidas a planes de ahorros no están incentivando la jubilación a una edad particular y eso juega también un papel relevante. Estos planes de ahorros, que son las cuentas IRA y 401k, dependen mucho de la evolución de los mercados de acciones y de renta fija y cuando estos están a la baja, muchos trabajadores retrasan su jubilación. Estos planes de ahorro nunca fueron diseñados para sustituir a las pensiones,
pero aquí estamos. Sobre todo esto ocurre en las empresas privadas donde no hay un sindicato bastante fuerte que pueda defender los planes de pensiones definidos. Ana, ¿y esta creciente incorporación de la población mayor al mercado laboral se ve como una situación pasajera o es ya estructural? Pues la tendencia nos indica que no solamente no es pasajero, sino que va al alza. En 1987, el 11% de los mayores de 65 estaba empleado. En el año 2022, que es cuando lo estudia el Pew Research, es el 19%, casi 1 de cada 5. La Oficina de Estadísticas Laborales apunta que continuará creciendo en los próximos años y que serán, de hecho, responsables del 57% del incremento de la fuerza laboral. En el año 2032 se espera que el 21% estén trabajando y que lo hagan durante años, porque ya son los mayores de 75 años los que ya están trabajando más que cualquier otro grupo, los que más crecen. Actualmente son responsables del 9%, el 9% de ellos está trabajando y lo hace cada vez durante más años. De 35 años solamente el 4% de los mayores de 75 trabajaba. Añadir por último que los mayores de 65 suelen tener empleos a tiempo completo y que no les gusta la gig economy, es decir, estos trabajos por tareas con plataformas en aplicaciones. Ana Nieto de Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Y antes de irnos les contamos que Threads, la nueva red social del gigante tecnológico Meta, ya está disponible desde este jueves en la Unión Europea. Meta había retrasado su llegada al bloque comunitario tras lanzar Threads en Estados Unidos el pasado mes de julio, alegando incertidumbres jurídicas en relación con las nuevas leyes digitales europeas. Threads es una aplicación para mensajes cortos vinculada directamente con Instagram, muy parecida a X, antes Twitter, ahora propiedad del magnate Elon Musk. De hecho, es considerado una de las mayores competencias. Se acabó el tiempo para la economía. Nos vemos la próxima.